Como seguidores de Cristo Jesús, es decir, como cristianos, es fundamental comprender que somos instrumentos en las manos de Dios, creados con un propósito y un llamado específico. Como instrumentos de Dios, estamos llamados a servir a los demás con humildad y con amor. Dios nos ha dotado a todos con talentos y dones que son únicos. Es fundamental que tú y yo procuremos identificar y desarrollar cada uno de esos talentos para servir a los demás y glorificar siempre a Dios. Hazte disponible para los planes de Dios y recuerda que tu capacidad de ser instrumento en las manos de Dios no depende de tu habilidad ni tampoco de tu fortaleza personal, sino del poder y la gracia de Dios. Eres instrumento en las manos de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1 del 57 al 66 y el versículo 80. Dice la palabra de Dios: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Este evangelio de hoy es muy particular y es que hoy estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Es común entre nosotros celebrar los nacimientos de las personas cercanas, las personas que amamos, las personas que son parte de nuestra vida. Y al hacerlo simplemente damos gracias a Dios por el don de sus vidas y por lo que esas personas significan o han significado en nuestra existencia, en nuestra propia vida. A un nivel espiritual, también celebramos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Por supuesto, y damos gracias por ese don tan sagrado, ese don del Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, Dios hecho carne, para que a través de Él podamos encontrar y disfrutar la salvación. En esa misma línea, celebramos el nacimiento de otro gran personaje y es Juan el Bautista. De hecho, en la iglesia celebramos el nacimiento y la muerte de este gran hombre. Y es que Juan el Bautista se distingue de entre todos los que son parte y forman parte de la historia misma de la salvación. No olvidemos que Jesús mismo, dando testimonio acerca de Juan el Bautista, esto fue lo que dijo y lo encontramos en Lucas en el capítulo 7 en el versículo 28. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Ninguno ha sido más grande que Juan. Es que Juan el Bautista, ciertamente, fue grande. Lo interesante de todo esto es que él nunca se vio grande. Aquí está lo mejor. Jesús lo consideró grande, pero él nunca se vio grande. Ni siquiera se consideraba digno de llevarle las sandalias a Jesús. Y ciertamente que sí fue grande Juan el Bautista. Pensemos en semejante privilegio, honor, de ser el precursor, el encargado de preparar a una humanidad para la venida del Mesías, el heraldo
el encargado de introducir al héroe de toda esta historia, que es una historia de salvación. Después de 430 años podemos decir que con Juan el Bautista Dios rompió ese silencio, el silencio divino desde el profeta Malaquías. Y Dios volvió a hablar a través de este gran profeta de Dios, que fue el último profeta de la ley y marcó el comienzo de la promesa. Podemos decir que Juan el Bautista fue ese puente ungido por el Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso este hombre es considerado grande por Jesús, por ese papel, por ese rol tan fundamental que él desempeñó en la historia de la salvación. De hecho, cuando nosotros leemos en Lucas en el capítulo 1, a partir del versículo 15, ¿sí?, cuando el ángel Gabriel le habla a Zacarías, el padre, por supuesto, de Juan, que era un sacerdote y que estaba en el templo porque le había tocado en turno entrar, ¿sí?, para poder quemar el incienso allí junto al altar en el templo. Dice la palabra de Dios que esto fue lo que el ángel le dijo a Zacarías el padre acerca de su hijo, porque tu hijo va a ser grande, tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Estamos hablando de alguien muy especial. Por eso hoy lo celebramos y celebramos el nacimiento de este precursor, heraldo, de este hombre que dio testimonio de Jesús. Muchos profetas hablaron de Jesús. Profetizaron acerca de Jesús. Pero Juan es grande porque Juan lo vio en carne y hueso. Y de hecho, en una ocasión, cuando Jesús venía hacia él, Juan tuvo la oportunidad de señalarlo y decir: este es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos profetas anunciaron a Jesús? Y Juan lo vio y tuvo la oportunidad de presentarlo, de señalarlo como el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Por eso es Juan, por eso Juan es grande, por eso Juan es grande. Y hoy lo recordamos y hoy lo celebramos con gratitud. Creo que este pasaje bíblico que hoy hemos escuchado, a mí particularmente me da mucha emoción y creo que tiene grandes enseñanzas también para iluminar nuestras vidas. Yo pienso, por ejemplo, en lo primero, la intervención de Dios en favor de Isabel, como también de Zacarías, que no olvidemos, esta mujer era estéril, ya eran ancianos los dos, y sin embargo Dios les da este hijo como un cumplimiento de la promesa. Me muestra este evangelio, esa intervención divina en momentos de imposibilidad, en momentos cuando creemos que no hay nada que se pueda hacer. Es interesante ver cómo Dios interviene y Dios nos favorece con sus dones, con sus gracias. De hecho, el nombre Juan significa Dios es bondadoso, o el Señor nos ha mostrado su favor. Y mira las circunstancias en que Dios le mostró su favor a Isabel, siendo una mujer anciana y estéril. Esto tiene que llenarnos a nosotros de mucha esperanza, ver cómo Dios interviene, ¿sí?, en momentos de desesperanza. No te des por vencida, no te des por vencido. Tú dirás, es que no hay nada ya, humanamente hablando, que se pueda hacer.
Pero es que esa no es la lógica de Dios. Y Dios favoreció a esta mujer llamada Isabel, como también a este hombre llamado Zacarías, que eran personas justas, que cumplían la ley, que amaban a Dios y servían a Dios. Y Dios estuvo ahí para intervenir en favor de ellos y mostrarles su favor. Como oro por ti, para que puedas experimentar en tu vida el favor de Dios. Zacarías, recordemos, escribió el nombre Juan en unas tablillas, en unas tablas, porque Zacarías había quedado mudo. No olvides que Zacarías se había llenado de incredulidad ante el anuncio del ángel. Y como resultado de su incredulidad quedó mudo. Ahora cuando le preguntan, él tiene que escribir el nombre Juan, que fue el nombre escogido por Dios. Nombre escogido por Dios. Tu nombre seguramente lo escogieron tus padres, ¿no? Yo no sé si te encanta el nombre que te pusieron. A lo mejor has renegado toda la vida con el nombre que te dieron. No culpes a tus padres ni a nadie tampoco. Asúmelo. Pero date cuenta que el nombre de Juan fue Dios quien lo escogió. Y cuando Juan escribe en las tablillas, Juan es su nombre, dice la palabra de Dios que en ese momento comenzó a hablar. Juan obedeció la voluntad de Dios, que era ponerle a aquel niño Juan. Y cuando lo hace, cuando obedece, cuando sigue fielmente el plan, el propósito de Dios, entonces puede ver cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida y comienza a hablar. ¡Qué gran enseñanza para ti y para mí! Cuando nosotros estamos y somos capaces de obedecer a Dios, de hacer su voluntad, podemos experimentar grandemente el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y esto es lo que vemos hoy en el Evangelio. Isabel y Zacarías eran personas de oración, personas de fe y de oración. De hecho, la palabra de Dios dice algo muy interesante acerca de ellos. En el versículo 6, en el capítulo 1 de Lucas, nos dicen que los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos ya eran muy ancianos. Pero hay algo muy interesante, y es que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, que está quemando el incienso allí en el santuario, en el templo, el ángel le dice: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, porque Dios ha escuchado tu oración. Date cuenta que Zacarías e Isabel, a pesar de la edad y de lo estéril que era esta mujer, aún así nunca dejaron de orar. Siempre creyeron, se aferraron a Dios, confiaron en el poder de Dios. Y Dios les bendijo y Dios mostró su favor. Nunca dejes de creer, nunca dejes de orar y de aferrarte a Dios, aun en aquellas circunstancias que parecen imposibles, porque Dios es fiel y cuando menos lo pensamos, Él interviene y nos muestra su favor, y nos muestra su bondad, y nos muestra su misericordia. Oro por ti, para que hoy en tu vida puedas experimentar la grandeza, la fidelidad, la misericordia, el don infinito de Dios. Oro para que puedas ver lo grande que es Dios, y que cuando hay fe y confianza en Él, veremos el poder de Dios actuar en favor de nosotros, que confiamos en Él. Que Dios te bendiga y te ayude hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.